Una semana después del divorcio, mi ex-suegra, que estaba divirtiéndose en un hotel, me llamó. La tarjeta está bloqueada. Actívala inmediatamente para mí. Respondí. Ya no somos familia. Miré fijamente ese nombre en la pantalla durante unos segundos. Había pasado una semana desde el día en que terminé oficialmente mi matrimonio de casi 10 años con Alejandro. 10 años suenan a mucho tiempo, tanto tiempo que la gente piensa que es suficiente para convertir a dos extraños en familia. Pero hay matrimonios que, cuanto más duran, más se parecen a una casa podrida por dentro. Por fuera parece intacta, pero basta con tocarla un poco para que las capas de yeso se caigan a pedazos. El teléfono seguía vibrando. Dejé mi taza de té y contesté. Antes de que pudiera decir nada, la conocida voz estridente resonó al otro lado. Carmen, ¿qué broma es esta? Alejé un poco el teléfono de mi oído. La voz de doña Isabel seguía siendo la misma de siempre, aguda, áspera, con esa sensación de que siempre estaba por encima de los demás gritándoles. De fondo, escuchaba una suave música de piano, el tintineo de las tazas de porcelana y risas de mujeres. Probablemente estaba en algún lugar lujoso, tal vez en el Hotel Wellington en el centro de Madrid, el lugar habitual de reunión de su grupo de amigas con las que siempre presumía. Hablé con suavidad. Dígame, ¿para qué me llama? Ella estalló de inmediato. ¿Para qué te llamo? La tarjeta está bloqueada. Me quedé en silencio. Estaba en un hotel de 5 estrellas con sus amigas y, a la hora de pagar, le dijeron que la tarjeta no funcionaba. ¿Qué has hecho? Exigió. Me recosté suavemente en la silla. Ah, es por eso dije mirando las hojas de té que giraban lentamente en la taza y respondí con calma. Sí, sobre eso es correcto. ¿Qué estás diciendo? Digo que es correcto. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado antes de que su voz subiera de tono. ¿Te has vuelto loca? Suspiré suavemente. Doña Isabel, bloqueé esa tarjeta hace unos días. ¿Con qué derecho la bloqueas? Solté una risa muy suave. ¿Derecho? Qué extraño. Hasta el día de hoy, ella seguía pensando que tenía el derecho de interrogarme como antes. Isabel, la tarjeta está a mi nombre. ¿Y qué si está a tu nombre? Tú y Alejandro solo os habéis divorciado. No has cortado los lazos con esta familia. Esta vez me reí de verdad. Una risa pequeña pero suficiente para que al otro lado se hiciera un silencio absoluto. Hablé despacio. Isabel, Alejandro y yo nos hemos divorciado. ¿Y qué? Significa que ya no soy su nuera. Usted y yo ahora somos unas completas extrañas. Silencio al otro lado. Sabía que no estaba en shock. Estaba furiosa. Doña Isabel era ese tipo de persona. Cuanto más le decías la verdad, más se enfadaba. Efectivamente, unos segundos después gritó: «Deja de morder la mano que te da de comer. Esta familia te ha mantenido durante casi 10 años. Alejandro te ha dado una buena vida todos estos años. Deberías ser más agradecida». Cerré los ojos. Había escuchado esas palabras incontables veces. Desde el día en que pisé esa casa, recordaba mi primer día como nuera. En aquel entonces pensé que si simplemente era amable, todo saldría bien. Intentaba levantarme temprano para cocinar. Intentaba aprender cada plato español que a Isabel le gustaba. Intentaba recordar cada pequeño hábito de la casa. Pero hay personas a las que, si no les agradas, hasta tu forma de respirar les parece mal. Recordaba muy bien una noche de aquel año. Acababa de poner un plato de sopa de marisco en la mesa. Isabel probó un poco y arrugó la cara diciendo que estaba sosa. Me levanté apresuradamente para rectificar la sal. Ella me apartó con la mano diciendo que lo dejara, que claramente era una chica sin educación. Alejandro estaba sentado a su lado. No dijo nada, solo siguió comiendo con la cabeza gacha, y luego añadió con frialdad que su madre tenía razón, que ni siquiera podía cocinar bien. Miré al hombre al que llamaba esposo. Mi corazón dolió tanto que no pude hablar. Y lo que más dolía no era que me regañaran. Lo que más dolía era que la persona que debía estar a mi lado guardaba silencio. 10 años. Había vivido así durante 10 años. Ganaba dinero desde casa. Trabajaba con mi ordenador. Pero a los ojos de Alejandro y de doña Isabel, solo era una mantenida. Una mujer inútil. Cada mes, Alejandro pagaba la hipoteca y me daba 1.200 euros para los gastos de la casa, diciendo con arrogancia que él me mantenía. No explicaba nada, tampoco discutía, porque sabía que hay personas que, si quieren menospreciarte, la verdad no tiene ningún significado para ellos. La voz de Isabel me devolvió al presente. «Carmen, ¿me estás escuchando?» Respondí lentamente. «Sí. Activa la tarjeta ahora mismo. Me estás haciendo quedar mal. Mis amigas me están mirando». Sonreí. ¿Quedar mal? Cuando usó mi tarjeta para comprar bolsos de miles de euros. Cuando usó mi dinero para invitar a sus amigas a comer. Cuando me llamaba inútil delante de ellas. Nunca pensó en quedar mal. Bajé la voz. Lo siento, pero no puedo activarla.
porque la he cancelado por completo. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración agitada y el sonido de una silla arrastrándose con fuerza por el suelo. ¿La has cancelado de verdad? Sí. Ahora debería llamar a Alejandro. Usted siempre dice que él es muy talentoso y gana mucho dinero. No puedo contactar con él. Me detuve y fruncí el ceño. ¿No podía contactar con él? Miré por la ventana. La luz del sol se estaba desvaneciendo. Una ligera brisa hizo que las cortinas se movieran. Y justo en ese momento, el teléfono sobre mi escritorio se iluminó. Acababa de llegar un mensaje. El remitente era Pablo, mi asistente de confianza. Solo era una línea. Carmen, algo ha pasado con Alejandro. Miré la pantalla durante unos segundos y entrecerré los ojos, porque mi instinto me decía que esto era solo el principio. Me quedé mirando el mensaje de Pablo en la pantalla del móvil, con el dedo apoyado en el borde de la taza de té que ya se había enfriado sin que me diera cuenta. Fuera del cristal, el cielo de Madrid se había teñido del color ámbar oscuro del final de la tarde. Esa luz que siempre hace que la gente recuerde cosas del pasado, cosas que parecían haber quedado atrás, pero que basta con una brisa para que vuelvan a aparecer tan claras como si hubieran sucedido ayer. Mientras tanto, doña Isabel seguía llamando sin parar, su voz cada vez más aguda. Carmen, ¿me estás escuchando? Tomé un poco de aire y me llevé el teléfono a la oreja. Dígame. Te digo que actives la tarjeta ahora mismo. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Ya se lo dije. Nos hemos divorciado. Todos los papeles están firmados. A partir de ahora, sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. De repente se escuchó un fuerte golpe en la mesa al otro lado. Me da igual. Incluso si os divorciáis, sigues teniendo una responsabilidad. 10 años viviendo en mi casa. ¿Y crees que puedes lavarte las manos así como así? Me reí suavemente. 10 años. Otra vez los 10 años. Me di cuenta de que hay personas muy extrañas. Solo recuerdan lo que han hecho por los demás, pero olvidan por completo lo que le han hecho a los otros. Aún recordaba el día que tuve casi 40 de fiebre en el 4º año después de casarnos. Ese día llovía a cántaros. Estaba tumbada en la cama, temblando de frío. Alejandro estaba en el salón viendo el fútbol. Isabel comía fruta mientras veía una serie. Intenté llamar a Alejandro en voz baja. Se giró. Le dije que tenía mucha fiebre, que si podía llevarme a urgencias. Él miró el reloj y frunció el ceño. Dijo que era muy tarde, que me tomara una pastilla. Miré a Isabel. Ella me echó un vistazo y dijo que era solo una pequeña enfermedad y que actuaba como si fuera a morirme, que era una señorita malcriada. Recordaba perfectamente la sensación de ese día. No era el dolor de la fiebre, sino el dolor de no recibir ni siquiera una palabra de consuelo. Desde ese día, entendí algo muy sencillo. Si alguien realmente te quiere, no te dará la espalda cuando seas más vulnerable. La voz de Isabel volvió a traerme a la realidad. Carmen, ¿te has quedado muda? Respondí lentamente. La estoy escuchando. Si no tiene nada más que decir, voy a colgar. ¿Te atreves a? Antes de que pudiera terminar, colgué con suavidad. Esta vez no bloqueé el número. Simplemente dejé el teléfono en la mesa y abrí el mensaje de Pablo. Había unas cuantas líneas nuevas. Carmen, Alejandro está en la zona de Valdebebas. Parece que hay un problema grave. Justo debajo había una foto. La miré unos segundos y fruncí el ceño. En la foto estaba Alejandro, con la camisa arrugada, el pelo alborotado y el rostro pálido. Lo que más me llamó la atención no fue su aspecto lamentable, sino la persona que estaba frente a él. Una joven con un vestido blanco, pelo largo y rostro bonito. La reconocí enseguida. Lucía. Era la chica que Alejandro me había mencionado alguna vez. Solo es una empleada nueva, me había dicho. Aún recordaba muy bien aquella noche. Alejandro acababa de salir de la ducha y su teléfono se iluminaba constantemente. Vi por casualidad el mensaje que apareció. Te echo de menos. Solo 4 palabras, pero suficientes para helarme el corazón. Cuando le pregunté quién era, se sobresaltó y me arrebató el teléfono diciendo que no me importaba. Me quedé en silencio. Me miró con molestia y me preguntó si desconfiaba de él, que tenía demasiado tiempo libre. Después de eso, se fue toda la noche. A la mañana siguiente volvió como si nada hubiera pasado. Yo lo sabía todo, pero no decía nada. Hay cosas que, cuando ya has visto la verdad, decirlas en voz alta solo te causa más dolor. Abrí el archivo de audio que Pablo me había enviado. Unos segundos después, se escuchó la voz de Alejandro. Lucía, escúchame. ¿No me dijiste que si solo firmaba el aval como garante todo se solucionaría? La voz de la chica era gélida. Yo te lo dije, pero lo hiciste voluntariamente. Dijiste que eras rico, que 80.000 euros para ti era calderilla. ¿A quién vas a culpar ahora? Inmediatamente después, se escuchó la voz de otro hombre, grave y muy pesada.
No me gustan las deudas, y mucho menos que me engañen. Hubo un silencio de varios segundos en la grabación, y de repente se escuchó a Alejandro, presa del pánico. Cálmese, pagaré, pagaré. Se escuchó una risa burlona. ¿Con qué vas a pagar? En tu cuenta no hay ni 20.000 euros. No tienes propiedades a tu nombre, ni casa, ni coche. ¿O vas a vender un riñón? La grabación se detuvo. Dejé el teléfono en la mesa, sintiendo de repente ganas de reír. No era una risa de satisfacción, sino de lo absurdo que resultaba todo. El hombre que solía sentarse frente a mí y golpearse el pecho diciendo que los hombres deben ganar dinero para mantener a la familia. El hombre que solía mirarme con desprecio y decirme que vivía como vivía gracias a él, ahora estaba de rodillas suplicando a otros. Justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era Pablo. Contesté. Carmen, dime, acabo de recibir nueva información. Parece que Alejandro ha huido de allí. Fruncí el ceño. ¿Huido? Sí, al parecer puso la excusa de ir al baño y salió corriendo. Me eché a reír. Típico de Alejandro. Desde siempre había sido así. Cada vez que pasaba algo, él siempre era el primero en salir corriendo. El día que la empresa recortó personal, llegó a casa, bebió vino y rompió cosas. El día que Isabel fue ingresada en el hospital, dijo que tenía una reunión importante. El día que estuve ingresada en el hospital recibiendo suero sola, dijo que su trabajo era más importante. Ahora también, a la hora de pagar por sus acciones, volví a huir. Pero hay cosas en este mundo de las que no puedes escapar por mucho que corras. Pablo bajó la voz de repente. Carmen, hay algo más. ¿Qué pasa? Alejandro acaba de llegar a nuestra empresa. Me quedé paralizada. ¿Qué? Sí, ahora mismo está en el vestíbulo. Está muy alterado. Me quedé inmóvil unos segundos y luego miré lentamente por la ventana. La luz del atardecer se había apagado por completo y el cielo a lo lejos se tornaba de un gris frío. Sonreí levemente. Alejandro, ¿de verdad has venido? Ese hombre todavía pensaba que yo solo era una mujer inútil sentada en casa ganando unas monedas. Todavía pensaba que podía venir a mi lugar de trabajo a armar un escándalo y obligarme a agachar la cabeza. Pero no tenía ni idea de que la puerta que acababa de cruzar era el lugar que derrumbaría todo el mundo falso que había intentado construir durante tantos años. Me quedé de pie junto a la ventana unos segundos más después de colgar con Pablo. Mis ojos miraban la fila de coches en el paseo de la Castellana, pero mi mente no estaba en el paisaje que tenía delante. Porque a veces la vida es muy extraña. Cuando éramos marido y mujer, éramos tan fríos el uno con el otro como dos extraños compartiendo piso. Y sin embargo, cuando todo había terminado, la persona que me despreciaba de repente venía corriendo a exigir el derecho a apoyarse en mí, a exigir cosas, a dar por sentada mi capacidad de sacrificio, como si los demás hubieran nacido para cargar con sus vidas. El teléfono volvió a vibrar en la mesa. Era Pablo. Contesté. Su voz sonaba más tensa que antes. Carmen, acabo de bajar al vestíbulo. La situación no pinta bien. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué pasa? Pablo suspiró. Alejandro está armando un escándalo. Me quedé en silencio. Al otro lado de la línea, la voz de Pablo se volvió más pausada. Dice que lo engañaste. Dice que escondiste el dinero y que usaste dinero de fuera para mantener a otros hombres. Reí muy suavemente, una sonrisa sin ninguna alegría. Alejandro seguía siendo el mismo. Desde el día en que nos conocimos hasta el divorcio, cada vez que tenía un problema, su primera reacción siempre era echar la culpa a los demás. Culpar a las circunstancias, culpar a otros, culpar a todo el mundo. Solo él nunca se equivocaba. Recordé el 6.º año después de casarnos, cuando a la empresa de Alejandro le fue mal a final de año porque su departamento arruinó un proyecto importante. Esa noche, volvió a casa completamente borracho y rompió un vaso en la mesa del comedor. Isabel estaba sentada al lado, comiendo fruta, y se compadeció de su hijo diciendo que trabajaba muy duro y tenía mala suerte. Luego se volvió hacia mí y dijo que tal vez era por mi culpa, que yo traía mala suerte, que desde que me casé con él, nada había ido bien. Me quedé petrificada. Alejandro no dijo nada, solo siguió bebiendo. Pensé que cualquier persona normal que escuchara eso lo encontraría absurdo. Pero no, Alejandro solo me miró y dijo fríamente que su madre no se equivocaba. En ese momento entendí que hay personas que no necesitan un motivo para culparte, solo necesitan una excusa. Al otro lado de la línea, Pablo continuó. Carmen, hay algo que me parece un poco extraño. ¿El qué? Alejandro parece que no ha venido solo. Me detuve un momento. ¿A qué te refieres? Parece que doña Isabel también ha venido. Me enderecé lentamente en la silla. ¿Isabel? Sí, llegó hace unos 10 minutos. Me quedé en silencio unos segundos y, sin darme cuenta, sonreí.
Qué par de madre e hijo. Cada vez que pasa algo, vienen juntos a armar un escándalo como si el mundo les debiera algo. Pregunté. ¿Qué están haciendo ahora? Pablo bajó la voz. Isabel está sentada en medio del vestíbulo llorando. Me quedé atónita por unos segundos. ¿Llorando? Sí, llorando muy fuerte. Dice que le robaste el dinero a su hijo y te fuiste con otro. Me froté suavemente la frente con la mano. Fuera, ya había oscurecido por completo. Las luces de los edificios empezaban a encenderse. Hace una semana, si hubiera escuchado estas palabras, probablemente me habría dolido el corazón. Pero es extraño, cuando a una persona le duele algo durante el tiempo suficiente, el corazón aprende por sí solo a guardar silencio. Me levanté y fui a la zona de la cocina a servirme más agua. El sonido del agua cayendo en el vaso era muy leve. Pregunté, ¿cómo están reaccionando los empleados? Pablo se rió. Al principio, todos pensaron que eran clientes, pero luego Alejandro empezó a señalar tu foto de presentación en el vestíbulo. Fruncí el ceño. ¿Y luego qué? Dijo. Pablo dudó. ¿Qué dijo? Dijo que habías robado la foto de la directora general de la empresa y la habías colgado ahí. Me quedé inmóvil unos segundos y luego me eché a reír a carcajadas. Realmente no pude contenerme. El sonido de mi risa resonó en la tranquila oficina. 10 años. Viví al lado de ese hombre durante 10 años, pero nunca pensé que pudiera ser tan estúpido. Como nos casamos bajo el régimen de separación de bienes y siempre hacíamos la declaración de la renta por separado, a Alejandro nunca le importó realmente lo que yo hacía. Una vez me dijo que no le importaban las tonterías de mujeres. Pensándolo ahora resulta gracioso. Cuando desprecias a alguien durante demasiado tiempo, te conviertes en un ciego. Justo en ese momento, mi teléfono mostró una llamada entrante. Era el número de Alejandro. Lo miré unos segundos y contesté. Apenas conectó, la voz de Alejandro resonó de inmediato. Su voz ya no era tan agresiva como antes. Había cierta urgencia, cierto pánico. Carmen. Respondí con calma. ¿Qué pasa? Baja aquí. Tenemos que hablar. Me quedé en silencio. Al otro lado de la línea continuó. Sé que me equivoqué. Levanté ligeramente las cejas. Me equivoqué. Era la primera vez en casi 10 años que escuchaba esa palabra salir de la boca de Alejandro. Pero no sé por qué no me sentí feliz en absoluto. Porque entendía muy bien una cosa. Las personas solo reconocen realmente que se han equivocado cuando se arrepienten de haber lastimado a otros. Pero si solo se arrepienten porque ellos mismos están en problemas, entonces no saben que se han equivocado. Solo tienen miedo de perder lo que alguna vez tuvieron. Alejandro respiró hondo. Carmen, lo sé todo. Sé que eres la directora general. Sé que la empresa es tuya. Su voz empezó a temblar. Carmen, déjame verte. Miré por la ventana de cristal. Las farolas de la calle ya estaban encendidas. Las sombras de las personas abajo se cruzaban muy rápido. De repente, recordé el día que firmé los papeles del divorcio. Ese día también estaba oscuro. Estaba sentada frente a Alejandro. Terminó de firmar y sonrió con sarcasmo diciendo que luego no volviera llorando a buscarle. En ese momento solo me quedé en silencio, porque sabía que hay personas que pierden el sol y siguen pensando que acaban de tirar una vela. Exhalé suavemente y hablé despacio. Alejandro. ¿Sí? Levanta la cabeza y mira. Al último piso del edificio. La línea se quedó en silencio unos segundos y luego su voz tembló. Yo. Lo veo. Miré a lo lejos. Estoy aquí. Pero no voy a bajar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio repentino. Un silencio aterradoramente largo. Porque por primera vez, se dio cuenta de que la mujer que había caminado detrás de él durante 10 años, ahora estaba de pie en un lugar que él no podía alcanzar. Estaba detrás del grueso cristal del último piso, mirando hacia el amplio vestíbulo de abajo a través de las cámaras de seguridad internas que se mostraban en la pantalla frente a mí, el lugar donde Alejandro estaba de pie sobre el brillante suelo de mármol, con una actitud entre furiosa y desconcertada. E Isabel estaba sentada en los sillones de espera, agarrando con una mano un bolso de marca y con la otra secándose las lágrimas con un pañuelo de seda carísimo que mi propia tarjeta había pagado. Y en ese instante no sentí satisfacción como había pensado. Solo sentí un frío intenso en el corazón. Porque uno solo se siente verdaderamente triste cuando se da cuenta de que las personas a las que llamaba familia nunca lo consideraron un ser humano con dignidad, dolor y límites. Solo lo vieron como una cartera silenciosa, una sombra en la casa, un lugar donde descargar su ira cuando fracasaban y de donde sacar dinero cuando lo necesitaban. Pablo estaba a mi lado, sosteniendo una tableta, manteniendo la calma típica de alguien acostumbrado a manejar negociaciones difíciles, pero la mirada que me dirigía tenía un toque de preocupación, como si temiera que me ablandara en el último momento.
Cualquiera que me conociera desde hace tiempo sabía que no era el tipo de persona a la que le gustaba llevar a nadie a un callejón sin salida. Incluso si esa persona me había lastimado tanto que muchas noches, acostada junto a mi esposo, las lágrimas mojaban mi almohada y tenía que girarme hacia la pared para que nadie escuchara mis sollozos ahogados. Carmen, el equipo de seguridad pregunta si deben invitarles a salir inmediatamente, dijo Pablo. Miré a Isabel en la pantalla. La vi llorando y señalando continuamente hacia el mostrador de recepción, diciendo algo que la cámara no podía captar con claridad. Pero con solo ver la expresión de la recepcionista, que intentaba mantener la compostura y la educación, podía adivinar las palabras habituales que estaba utilizando. Aún no. Pablo se detuvo un momento. ¿Quieres verlos? Negué muy levemente con la cabeza. No para dar explicaciones, sino para que escuchen por sí mismos lo que han estado diciendo. Pablo entendió. Conectó inmediatamente el sonido desde el vestíbulo a la sala de reuniones, y en pocos segundos, la voz de Isabel resonó claramente en el silencioso espacio del último piso. Esa es mi nuera. Se llama Carmen. Antes vivía de prestado en mi casa. Estuvo así casi 10 años, todo el día sentada en el ordenador fingiendo trabajar. Ahora no sé con quién se ha aliado para atreverse a inventar que es la directora general. No dejéis que os engañe. Llamadla ahora mismo para que baje. Soy su suegra. Tengo el derecho de darle una lección. Una de las recepcionistas respondió con educación. Señora, doña Carmen es la presidenta de nuestra empresa. Actualmente está en horario laboral. Si tiene algún asunto personal, por favor solicite una cita o comuníquese a través del departamento legal. ¿Qué presidenta ni qué presidenta? Qué bien actuáis todas. Si ella es presidenta, yo soy la reina de España. Algunos empleados que pasaban por el vestíbulo se detuvieron, no por simple curiosidad, sino porque sabían que el nombre de Carmen en esta empresa no era simplemente el de una líder, sino el de alguien que había pasado con ellos por las etapas más difíciles cuando se fundó la compañía. La persona que personalmente preparaba la cena para el equipo técnico durante la ejecución del primer proyecto. La persona que pagaba en secreto los salarios completos a los empleados cuando los clientes se retrasaban en los pagos. Y también la persona que nunca había dejado que su vida personal afectara a nadie. Alejandro probablemente también sintió las miradas de las personas a su alrededor, por lo que empezó a perder aún más el control. Le arrebató el teléfono a su madre y me llamó de nuevo, pero todos sus números habían sido desviados directamente al teléfono de Pablo en modo de grabación. Y aún así no lo sabía, seguía gritando por el altavoz como si todavía estuviera en la antigua casa de Carabanchel, donde cada vez que él levantaba la voz, yo tenía que bajar la cabeza en silencio. Carmen, no creas que esconderte ahí arriba solucionará las cosas. Te lo advierto, si no bajas hoy y me das el dinero para arreglar mis problemas, montaré un escándalo. Le diré a toda esta empresa que eres una mujer falsa, que en casa eres una mantenida pero fuera finges ser una persona exitosa. Miré la pantalla y vi que la mano de Isabel tiraba ligeramente del brazo de Alejandro. Quizás había empezado a tener miedo, pero su miedo no era porque entendiera que estaba equivocada, sino porque se dio cuenta de que el lugar donde estaba no era una pequeña oficina donde podía armar un escándalo y marcharse sin más. Levanté el teléfono de la centralita interna y mi voz resonó a través del pequeño sistema de altavoces de la recepción, lo suficientemente alto para que Alejandro e Isabel lo escucharan, pero no tanto como para convertir esto en un espectáculo sin sentido. Alejandro, Isabel, todo lo que han dicho desde el principio está siendo grabado y las cámaras lo han captado todo. Si continúan causando problemas, la empresa invitará a la Policía Nacional a intervenir según la normativa. En cuanto a la deuda de 80.000 euros que tú garantizaste personalmente para otra persona, lo repito por última vez, no tiene nada que ver conmigo. Alejandro levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos, mirando a su alrededor como si buscara de dónde provenía mi voz. Isabel se quedó paralizada, con la boca entreabierta pero sin poder hablar. Quizás nunca en su vida pensó que llegaría el día en que mi voz resonaría desde un lugar más alto que ella, más tranquila que ella, y más fría que todo lo que me había impuesto. Carmen, no seas tan cruel. Después de todo, fui tu suegra. Miré a Isabel en la pantalla y mi corazón sintió una pequeña punzada, no por lástima hacia ella, sino al recordar la palabra madre. Una palabra que por naturaleza es muy sagrada, pero cuando se coloca en la persona equivocada, se convierte en una cuerda que ata y hace que una nuera tenga que soportar incontables amarguras. Isabel, si alguna vez me hubiera considerado su nuera, el año que estuve ingresada en el hospital por enfermedad, no habría dicho que fingía estar enferma para torturar a su hijo. Si me hubiera considerado parte de la familia, no habría usado mi tarjeta para ir de compras y luego llamarme mantenida. Si de verdad me hubiera tenido un poco de cariño, no habría venido hasta aquí para humillarme solo porque ya no le doy dinero para gastar. El vestíbulo entero se quedó en silencio.
Alejandro estaba petrificado. Los labios de Isabel temblaban, pero la costumbre de querer tener siempre la razón la hizo forzarse a hablar. ¿Cómo puedes decir eso? Si gastaba, era para mantener las apariencias de la familia. Una mujer, cuando se casa, tiene que saber sacrificarse. Cerré los ojos suavemente. Una mujer que se casa debe saber sacrificarse. Había escuchado esa frase demasiadas veces, pero nadie me dijo que el sacrificio sin valoración solo sirve para agotarte, y que soportarlo todo por personas que no lo aprecian no es una virtud, sino abrirles la puerta para que entren a pisotear tu vida. Hablé más despacio, más claro, como si no solo hablara para que Isabel me escuchara, sino también para la Carmen de los años pasados, la persona que se quedaba en la fría cocina lavando los platos después de una comida criticada, la persona que iba sola a comprar medicinas aguantando el dolor de estómago, la persona que se preguntaba si no era lo suficientemente buena para ser amada. Sacrificarse no significa dejar que te pisoteen, Isabel. Alejandro gritó de repente. Cállate. No le des lecciones a mi madre. Lo miré con voz monótona. ¿Recuerdas lo que dijiste el día que firmamos el divorcio? Dijiste que luego no volviera llorando a buscarte. Entonces, ¿quién es el que ha venido a buscarme hoy? Alejandro se quedó sin palabras. Continué. ¿Recuerdas que en los últimos 10 años cada mes me dabas 400 euros y decías que me mantenías? ¿Sabes que solo en dinero que tu madre gastó con mi tarjeta en los últimos 2 años suman más de 50.000 euros? Isabel se levantó de un salto. Es imposible. Pablo colocó los extractos bancarios ya impresos en el mostrador de recepción por orden mía. La recepcionista se los entregó cortésmente. Cada gasto estaba claramente marcado: restaurantes, hoteles, bolsos, spas, joyas, regalos para sus amigas. Todo a nombre de la tarjeta adicional que yo había abierto. E Isabel miró esas cifras como si estuviera viendo su propia avaricia expuesta bajo la brillante luz. Alejandro le arrebató el montón de papeles y pasó las páginas apresuradamente, palideciendo cada vez más. «Mamá, ¿has gastado todo esto?», Isabel tartamudeó. Pensé que era la tarjeta de tu empresa». Alejandro se quedó mudo. Esa frase fue como el último cuchillo que pinchó la burbuja de orgullo que había inflado durante tantos años. Porque fue él quien le mintió a su madre diciéndole que era su tarjeta corporativa. Fue él quien usó mi dinero para comprar una admiración barata. Y ahora, cuando la verdad salía a la luz, madre e hijo se miraban como dos extraños atrapados en una mentira demasiado grande. Justo en ese momento, en el vestíbulo resonaron unos pasos apresurados. Un hombre con una chaqueta negra entró, seguido por Lucía con un rostro tenso. Cuando Alejandro la vio, todo su cuerpo se congeló. Lucía lo miró con una sonrisa sarcástica. «Se te da muy bien esconderte». Isabel se giró bruscamente. «¿Quién eres tú?». Lucía la miró de reojo y se dirigió directamente a Alejandro. «Soy la persona a la que su hijo prometió comprar un piso en una zona residencial de lujo, a la que prometió casarse después de divorciarse de Carmen, y también la persona que lo escuchó presumir de que todos los bienes de Carmen tarde o temprano serían suyos». El aire en el vestíbulo se enfrió de repente. Isabel retrocedió un paso, tambaleándose. Yo, desde el último piso, miraba cómo Alejandro bajaba la cabeza. Por primera vez veía claramente una cosa. Hay personas que no se derrumban por la venganza de otros. Se derrumban por sus propias mentiras, las que construyeron ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Tan pronto como Lucía terminó de hablar, todo el vestíbulo de la empresa se vio sumido en un pesado silencio. No porque no hubiera sonido, sino porque todos los presentes entendieron que esas palabras no solo revelaban la infidelidad de Alejandro, sino que desgarraban por completo la fachada de hijo devoto y hombre de éxito que él e Isabel habían intentado mantener durante tantos años. Desde el último piso, miraba por la pantalla y veía a Alejandro con la cabeza agachada, como un niño al que han pillado robando. Mientras tanto, Isabel estaba boquiabierta, todavía agarrando fuertemente el fajo de extractos bancarios. Sus ojos iban de Alejandro a Lucía, y luego hacia la cámara, como si quisiera buscarme para preguntarme si todo esto era una falsedad. Pero por desgracia, nada era falso. Solo la vida que ellos habían construido durante tanto tiempo a base de presunciones lo era. Alejandro apretó los dientes, intentando recuperar la última pizca de orgullo que le quedaba, dándose la vuelta para gritarle a Lucía. «Cállate. Tú tampoco eres ninguna santa. Fuiste tú quien me pidió que firmara el aval. Tú me dijiste que si yo ponía mi nombre, todo se arreglaría». Lucía sonrió con frialdad. Esa sonrisa no tenía la falsa dulzura de la mujer que solía enviarle mensajes a altas horas de la noche. Era la sonrisa afilada de alguien que lo había calculado todo desde el principio. «Alejandro, no hables como si fueras la víctima. Me dijiste que ibas a conseguir la mitad del dinero de Carmen. Me dijiste que ella era solo una mujer estúpida que no sabía guardar el dinero.
También me dijiste que, después de firmar el divorcio, usarías ese dinero para comprarme un piso. Ahora que no tienes nada, ¿te vuelves contra mí para echarme la culpa? Isabel, tambaleándose, se agarró al respaldo de una silla. Alejandro, ¿eso es cierto? Alejandro se volvió hacia su madre de golpe, con el rostro enrojecido, pero con una voz claramente debilitada. Mamá, no escuches las locuras que dice esta mujer. Lucía miró a Isabel y continuó hablando lentamente. Cada palabra parecía puesta en una balanza a propósito para que nadie tuviera la oportunidad de fingir que no entendía. Señora, su hijo no solo prometió casarse conmigo, también dijo que después de divorciarse la instalaría en un chalet nuevo y le daría un par de miles de euros al mes para sus gastos, porque decía que Carmen ganaba mucho dinero pero era tonta, y que bastaba con asustarla un poco para que soltara todo. Isabel retrocedió otro paso. Por primera vez, en su rostro apareció un pánico muy real, porque probablemente en su mente, su hijo podía ser ambicioso, orgulloso, podía mentir a los extraños, pero nunca pensó que ella misma también fuera parte de esas mentiras. Un objeto que Alejandro usaba para presumir ante su amante, para demostrar que era un hombre de dinero y que cuidaba de su madre. Levanté el teléfono de la centralita, manteniendo el tono de voz necesario. En este momento, si me enfadaba, todo se convertiría en una pelea de bajo nivel en la que no quería participar. Lucía, ¿has venido aquí para reclamarle dinero a Alejandro o para decir la verdad? Lucía levantó la cabeza y miró hacia la cámara, con un destello de confusión en su rostro, pero rápidamente recuperó su firmeza. Carmen, no vengo a reclamarte dinero a ti. Sé que esa deuda es de Alejandro. También sé que estáis divorciados. Solo quiero dejar claro frente a todos que Alejandro no es tan inocente como su madre está gritando que es. La miré durante un largo rato a través de la pantalla. No sentía simpatía por ella, pero tampoco sentía demasiado odio. Entendía que, entre una mujer engañada por promesas de riqueza y un hombre que usó esas promesas para ocultar su propia codicia, la culpa no era de un solo lado. Pero si queríamos llegar al fondo del asunto, Alejandro seguía siendo quien había abierto la puerta para que entrara toda esta tragedia. Pablo, a mi lado, preguntó en voz baja: Carmen, ¿es necesario llamar a la policía ahora mismo? Me quedé en silencio unos segundos y luego dije: espera un poco más. Quiero que Isabel lo escuche todo. No para lastimarla, sino para que no pudiera seguir usando la palabra suegra como un escudo para ocultar su propia codicia. Abajo en el vestíbulo, el hombre de la chaqueta negra que acompañaba a Lucía dio un paso adelante, bajando la voz. Alejandro, el aval que firmaste sigue aquí. Nosotros trabajamos según los documentos. Si no puedes pagar, iremos a los juzgados. Y si quieres involucrar a otras personas o venir a la empresa de tu exmujer a armar un escándalo, es tu responsabilidad. Al escuchar la palabra juzgados, Alejandro palideció de inmediato. Dadme un poco más de tiempo. El tiempo te lo dará el juez. El dinero tendrás que buscarlo tú. Isabel de repente se abalanzó sobre Alejandro y le agarró del brazo, con voz entrecortada. Hijo, ¿qué está pasando? Dímelo. ¿De verdad le debes 80.000 euros a esta gente? Alejandro se soltó de un tirón. Mamá, no preguntes más. ¿Cómo no voy a preguntar? Me has puesto en evidencia hasta este punto, ¿y me pides que no pregunte? Escuchar esa frase salir de la boca de Isabel me hizo suspirar levemente, porque incluso en este momento, lo primero en lo que pensaba era en quedar mal, y no en lo mucho que se había equivocado su hijo, en cómo había traicionado a su exmujer, en cómo había empujado a toda la familia a una situación tan bochornosa con sus mentiras. Alejandro se volvió hacia ella, con voz irritada. ¿Acaso no has gastado tú también el dinero de Carmen durante estos años? ¿De qué me culpas ahora? Isabel se quedó helada. Esa bofetada no aterrizó en su rostro, pero seguramente le dolió más que una real. Dijo temblando: ¿Qué estás diciendo? Alejandro parecía haber perdido toda la cordura. Toda la frustración, el miedo y la humillación que habían sido acorralados hasta un callejón sin salida estallaron en palabras crueles. Digo que tú también usaste el dinero de ella. Que tú también presumías ante tus amigas usando su dinero. Ahora no te quedes ahí como si yo fuera el único que se ha equivocado. Isabel se llevó las manos al pecho, con el rostro pálido como el papel. Observé la escena con pesadez en el corazón. Este era el final de una familia construida sobre las apariencias. Cuando había dinero para gastar, cuando había mentiras en las que creer, eran una madre y un hijo que se querían, eran una familia honorable, todo era prestigio. Pero cuando la verdad salió a la luz, cuando el dinero dejó de fluir, se volvieron el uno contra el otro de inmediato. Nadie recordaba que juntos habían empujado a una mujer a un rincón oscuro durante 10 años. Hablé a través del sistema de altavoces. Alejandro, Isabel, lo repito por última vez.
Salgan de mi empresa ahora mismo y dejaré que el departamento legal maneje todo según los procedimientos civiles sin magnificar el alboroto de hoy. Pero si continúan gritando, insultando, amenazando o afectando a mis empleados, la empresa levantará un acta y llamará a la policía. Alejandro levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Carmen, ¿de verdad eres tan insensible? Lo miré y sentí una extraña paz interior. No, Alejandro. Solo estoy poniendo cada cosa en su lugar. Tu deuda la pagas tú, tus errores los asumes tú, y mi vida me la quedo yo. Se quedó en silencio. Una frase muy simple, pero para Alejandro fue como la última puerta cerrándose en sus narices. Isabel se dejó caer en la silla con una voz mucho más débil. Carmen, sé que a veces he sido dura, pero mira, después de todo fui tu suegra. ¿Puedes ayudar a Alejandro esta vez? Te lo ruego. La miré durante un largo rato. Antes, si ella hubiera bajado la voz un poco, quizás me habría ablandado. Pero ahora entendía que alguien acostumbrado a dar órdenes, si de repente baja la voz para suplicar, no significa necesariamente que reconozca su error. A veces es solo porque ya no le quedan formas de presionar. Isabel, el día que necesité una suegra, usted no estaba ahí. Ahora que necesita un cajero automático, yo ya no estoy aquí. Isabel bajó la cabeza. Apagué el intercomunicador. No porque sintiera lástima por ellos, sino porque no quería escuchar más. Pablo me miró con voz suave. ¿Estás bien? Asentí. Bien. Pero en realidad, en mi interior había un vacío muy profundo. Cuando un matrimonio termina con semejante exposición, los que miran desde fuera pueden pensar que he ganado, que es una dulce venganza. Pero solo los que están dentro entienden que nadie gana realmente en una historia de amor muerta. Solo he tenido la suerte de salir antes de que me arrastrara al barro. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi padre. Me detuve un instante y contesté. La voz de mi padre, Antonio, temblaba al otro lado. Detrás de él podía escuchar a mi madre llorando. Se me encogió el corazón. Carmen, ¿dónde estás? En la empresa. ¿Qué pasa, papá? Mi padre respiró hondo, intentando mantener la calma, pero su voz seguía temblando. Tu ex-suegra acaba de llamar a nuestra familia. Dijo que le habías estafado dinero a su familia y que nosotros te estábamos encubriendo. Tu tía Pilar está de camino hacia nuestra casa. Dice que tiene que aclarar esto de una vez por todas. Cerré los ojos. La tía Pilar, la hermana de mi padre. Una mujer que durante muchos años había menospreciado a nuestra familia porque la suya tenía más dinero. La persona a la que le gustaba ponerse siempre del lado de los que parecían ricos para demostrar lo lista que era. La que había dicho delante de todos los familiares que haberme casado con un chico de la ciudad como Alejandro era una bendición para nosotros. Apreté el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Efectivamente, Isabel no se iba a detener. Si no podía obligarme en la empresa, iría a humillar a mis padres en nuestro barrio de Carabanchel, y eso era algo que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia. Le hablé a mi padre con la voz más suave posible. Papá, no firmes nada, no aceptes ninguna culpa, y no discutas con nadie. Voy para allá ahora mismo. Después de colgar, me dirigí a Pablo. Prepara todo el historial de movimientos bancarios, los papeles del divorcio, la grabación de hoy y la información sobre la deuda de Alejandro. Envíalo a mi abogado de inmediato. Pablo asintió. Claro. Cogí mi abrigo y miré por última vez la pantalla de seguridad, donde Isabel y Alejandro seguían de pie en medio de las ruinas que ellos mismos habían creado. Me voy a casa de mis padres, porque hay cosas que uno puede tolerar cuando le caen solo a uno mismo. Pero cuando esas sucias manos tocan a tus padres, el silencio ya no es paciencia. Es un delito contra quienes te han amado con una vida entera de sacrificio. En el camino a la casa de mis padres en Carabanchel, iba sentada en el coche, y la sensación en mi interior ya no era simplemente de ira o tristeza, sino como una fina capa de hielo que cubría gradualmente mis pensamientos. Porque entendía muy bien que Isabel no era del tipo de personas que se detiene cuando se da cuenta de que está equivocada. Ella seguiría llevando las cosas más lejos. No porque tuviera razón, sino porque no podía soportar perder el control sobre alguien a quien alguna vez consideró una nuera a la que ordenar, imponerse y tratar como una herramienta para servir al honor de su familia. Y lo que más me preocupaba no era que Alejandro estuviera desesperado allí fuera, sino que mis padres en ese momento tenían que enfrentarse a una tormenta para la que no estaban preparados, porque siempre habían sido personas que vivían aguantando, que no estaban acostumbradas a discutir, a enfrentarse, sino solo a tolerar y mantener la paz. Así que cuando una persona como Isabel arrastraba a la familia, el honor y las calumnias hasta la puerta de su casa, sabía con certeza que mis padres estaban en una situación asfixiante. Cuando el coche se detuvo frente a la conocida calle de Carabanchel,
Vi desde lejos a un grupo de personas reunidas frente al portal. El sonido de las conversaciones se mezclaba con murmullos, y justo en medio de ellos estaba mi tía Pilar. Esa mujer que siempre se creía muy enterada, arreglada, pero con una mirada que siempre juzgaba a los demás. A su lado estaba Isabel. Aunque ya no tenía el aspecto lujoso que lució en la empresa, seguía intentando mantener un tono arrogante. Mi padre estaba de pie justo en la puerta. Su rostro estaba tenso, sus manos temblaban un poco, pero intentaba mantener la calma para no empeorar las cosas. Mi madre, Rosa, estaba detrás de él, con los ojos rojos, agarrando con fuerza el borde de su camisa, como si intentara contener el miedo que iba en aumento. Bajé del coche y antes de que pudiera decir nada, Isabel se giró de golpe y me señaló. Su voz resonó en la calle, haciendo que algunos vecinos se asomaran a las ventanas. Esa es, la hija de esta familia. Ha estafado el dinero de su exmarido, le ha obligado a firmar un reconocimiento de deuda, y ahora trae a toda su empresa para silenciar a la gente. La miré, sin apresurarme a reaccionar. Solo me acerqué lentamente a la puerta. Mi padre se interpuso inmediatamente delante de mí, con el instinto de proteger a su hija. Aunque no lo sabía todo, sabía que su hija nunca causaría problemas sin razón. Diga lo que tenga que decir, pero no se quede aquí calumniando a mi hija de esa manera. Mi tía Pilar intervino de inmediato, con voz fría. Antonio, no la defiendas más. Lo he escuchado todo. En la casa de su marido dicen que robó dinero, que engañó a toda su familia. Y ahora, ¿de qué directora general me estás hablando? Son todo mentiras y trucos. Cerré los ojos un segundo y luego los abrí, mirando directamente a cada persona que tenía delante, porque entendía que en ese momento, si no hablaba con claridad, mis padres serían los primeros en ser aplastados. No he robado dinero a nadie ni he estafado a nadie. Quien tiene una deuda es Alejandro. Quien usó mi tarjeta para gastar es Isabel. Y el que firmó el aval por 80.000 euros fue el propio Alejandro. De todo eso hay documentos y grabaciones completas. Isabel gritó de inmediato: «Cállate. ¿Qué lista eres? Te inventas historias para librarte. ¿Crees que no sé que tienes a alguien poderoso respaldándote?» La miré y mi voz sonó tan tranquila que resultaba fría. «Si tuviera a alguien respaldándome, hoy no tendría que estar aquí hablando con usted». Esa frase la hizo detenerse un momento, pero solo un segundo después se volvió hacia mi tía Pilar, como buscando apoyo. «Pilar, ¿has visto? Mira cómo habla. Tienes que ayudarme a aclarar esto. Si no, perderé la cara ante todos». Mi tía Pilar resopló con frialdad y se volvió hacia mi padre. «¿Cómo has educado a tu hija? Para que salga y arme estos escándalos. Y ahora traiga a otra gente para amenazar a la familia de su exmarido». Mi padre tembló y su voz se quebró. Mi hija nunca haría algo tan poco ético, pero sus palabras fueron tragadas por los murmullos de alrededor. Para entonces, los vecinos habían empezado a agruparse, y a Isabel le daban cada vez más alas. Lloraba más fuerte y me señalaba con el dedo como si yo fuera una criminal en medio de un juicio público. «Te digo la verdad, ella nos robó todo el dinero de casa. Ha llevado a mi hijo a la ruina de las deudas y ahora se vuelve contra toda mi familia para hundirnos». Observé la escena, y en mi corazón ya no había enfado. Solo tenía claro que si no terminaba con esto ahora mismo, se extendería a toda mi familia de sangre y destruiría todo lo que mis padres habían preservado toda su vida. Di un paso adelante y hablé con una voz que no era fuerte, pero sí suficiente para que todos se callaran. «Isabel, lo digo por última vez. Si sigue calumniándome, dejaré que mi abogado trate directamente con usted. Y esto dejará de ser un asunto familiar». En ese momento Alejandro llegó corriendo, jadeando, con el rostro pálido. Al ver la escena que se desarrollaba, se lanzó hacia adelante de inmediato. «Carmen, no empeores las cosas». Lo miré, sin un atisbo de vacilación en mis ojos. «¿Quieres que me calle para que sigas usando el nombre de mi familia para encubrir tus deudas?» Alejandro se quedó paralizado. Me volví hacia Isabel. «¿Y usted, para qué ha traído a mi tía Pilar aquí? ¿Para obligar a mis padres a firmar qué clase de papeles?» Pilar reaccionó inmediatamente. «Nadie obliga a nadie. Solo queríamos aclarar la verdad». Me reí levemente. «¿Qué verdad? ¿Que Alejandro y su madre deben 80.000 euros? ¿Que Isabel gastó 50.000 euros con mi tarjeta? ¿O que Alejandro firmó un aval sin leer el contrato?» Se hizo el silencio. Por primera vez, nadie replicó, porque los papeles de los que hablaba estaban en manos de Pablo y una copia ya había sido enviada al abogado de mi familia. Mi madre Rosa habló con voz temblorosa en ese momento. «Carmen, ¿todo esto es verdad?» Me giré para mirar a mi madre y mi mirada se suavizó al instante. «Sí, no he mentido ni en una sola palabra. Lo oculté porque no quería que os preocuparais. Pero como os han arrastrado a esto, no puedo seguir callada». Mi padre me puso la mano en el hombro, bajando la voz. «No tienes que pedirle perdón a nadie mientras hayas hecho lo correcto.
Esa frase hizo que me escocieran los ojos, pero antes de que pudiera decir nada más, Alejandro gritó de repente: Carmen, deja de presionarme, ¿te crees que has ganado? ¿Crees que por tener dinero puedes hacer lo que te dé la gana? Lo miré. Por primera vez en toda mi vida, vi la pura desesperación en los ojos de un hombre que siempre pensó que estaba por encima de los demás. No has perdido porque yo tenga dinero. Has perdido porque elegiste la mentira como tu forma de vida. Toda la calle se quedó en absoluto silencio. Isabel retrocedió un paso. La tía Pilar tampoco pudo añadir nada. Alejandro se quedó allí temblando, sin palabras para defenderse. Y yo estaba allí en medio de todos. En medio de mis padres, del que había sido mi marido y de las calumnias. Y comprendí que el verdadero punto de inflexión no fue cuando me hice rica, sino cuando dejé de tener miedo de que me vieran mantenerme firme. Me volví hacia mi padre. Papá, mamá, entrad en casa. Yo me ocupo de lo que queda. Y en ese instante supe que la última puerta de este matrimonio ya no era el divorcio, sino el colapso total del sistema de mentiras que Alejandro e Isabel habían construido a su alrededor. Estaba en casa de mis padres, donde el aire parecía espeso, como si algo estuviera sofocándonos entre esas paredes familiares. Mi madre estaba sentada en silencio en la vieja silla de madera, con las manos entrelazadas con fuerza. Mi padre estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, pero era evidente que no veía el paisaje. En su mente solo había un caos de honor, y familia y todas esas calumnias que habían caído de golpe como una tormenta de granizo sin protección alguna. Sabía muy bien que, por muy fuerte que fuera en el mundo laboral, en cuanto mi familia se veía arrastrada en esta espiral, todo en mi interior empezaba a tambalearse de forma incontrolable. La voz de mi tía Pilar aún resonaba en mi cabeza. El tono que usó frente a la multitud no era para preguntar o intentar comprender, sino para concluir, para juzgar, para convertir mi historia en una sentencia antes siquiera de celebrarse un juicio. Y eso me hizo darme cuenta, más que nunca, de que, a los ojos de personas como ellas, la verdad no importaba tanto como quién tenía el poder de contar la historia. Mi padre se giró hacia mí, y su voz sonaba ronca, como si acabara de pasar una larga noche sin dormir. Carmen, dime la verdad. ¿Esto es tan grave como parece? Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. Porque si yo temblaba, los primeros en derrumbarse no sería yo, sino mis padres. Sí, papá, es grave, pero no de la forma en que Isabel dice. Yo no he estafado a nadie, ni he cogido dinero de nadie. Todo está documentado. Solo me han arrastrado a un asunto del que había intentado mantenerme alejada todo este tiempo. Mi madre rompió a llorar con la voz ahogada. Pero ¿cómo hemos llegado a esto, hija? Que la gente hable de ti así en la calle. No puedo soportarlo. Me acerqué a ella, me senté a su lado y le cogí la mano. Esas manos delgadas que me habían criado a base de años de esfuerzo. Y en ese instante, me di cuenta de que, sin quererlo, les había hecho sufrir un dolor innecesario solo porque pensé que podía solucionarlo todo sola. Mamá, siento que os hayáis enterado de esta manera, pero tienes que creerme, no he hecho nada malo. Solo pensaba que el silencio era la mejor forma de mantener la paz. Me equivoqué al pensar así. Afuera, en el patio, no dejaban de llegar motos. Sabía que los vecinos se habían juntado en mayor número, porque este tipo de historias siempre corren más rápido que cualquier otra noticia, especialmente cuando mezclan dinero, divorcios y graves acusaciones. Y mi tía Pilar aún no se había detenido. Estaba fuera de la puerta, hablando tan alto como si estuviera dictando sentencia en un tribunal. Ya lo dije, esta chica no es trigo limpio. Esta familia la cría con educación, y ahora viene con estas. E incluso usa no sé qué empresa para asustar a la gente. ¿Quién se lo va a creer? Me levanté y salí a la puerta. Mi padre intentó detenerme, pero negué con la cabeza. Comprendí que si no acababa con esto hoy, esas palabras perseguirían a mis padres durante mucho tiempo y les harían sentir vergüenza frente a los vecinos durante años. Me planté delante de mi tía, con voz tranquila pero pronunciando cada palabra con claridad. Tía Pilar, si quieres saber la verdad, estoy dispuesta a contártela. Pero si has venido solo a juzgar, creo que deberías parar, porque todo lo que estás escuchando viene de un solo lado, y nunca has preguntado por la historia completa. Pilar sonrió con desdén y se cruzó de brazos. ¿Qué más verdad hay? Todo el barrio se ha enterado. Engañaste a tu marido, su suegra llora desconsolada, y tú te inventas que eres directora de una empresa para silenciar a la gente. ¿Te crees que la gente es tonta? La miré fijamente, sin apartar la mirada. No necesito que nadie me crea. Solo necesito que la verdad esté en su sitio. Es cierto que Alejandro firmó un aval por 80.000 euros. Es cierto que Isabel gastó 50.000 euros de mi tarjeta. En cuanto a si soy la directora general o no, basta con que pises mi empresa una vez para comprobarlo. Isabel, que estaba detrás, se adelantó. Su voz seguía siendo áspera, pero ya tenía un tono de pánico. No digas tonterías. Esa tarjeta era de la empresa de mi hijo.
Me giré hacia ella. Isabel, ya se lo dejé claro. Esa tarjeta estaba a mi nombre, no de ninguna empresa, y tengo todos los extractos de cada transacción. Alejandro estaba detrás de ella. Su mirada ya no era agresiva como antes, sino que mostraba una clara vacilación, porque estaba empezando a entender que cuanto más hablaba, más exponía lo que no podía controlar. «Ya es suficiente, Carmen», dijo con la voz ronca. «¿Qué más quieres? ¿No te basta con haberme destruido de esta manera?» Me volví hacia él. Por primera vez en toda esta discusión, vi la verdad más cruda. Este hombre no tenía miedo de equivocarse, solo tenía miedo de perder las apariencias. ¿Que yo te he destruido? Entonces, ¿has pensado alguna vez en lo que me has hecho durante los últimos 10 años? Despreciaste mi trabajo, dejaste que tu madre me insultara, usaste mi dinero para mantener la fachada de tu familia, y cuando todo se derrumba, ¿dices que te he destruido? Alejandro retrocedió un paso, con la mirada temblorosa. Isabel, de repente, se giró hacia él con la voz temblorosa. «Alejandro, dime la verdad. ¿Firmaste un reconocimiento de deuda?» Alejandro guardó silencio. Ese simple segundo de silencio fue suficiente para que todos entendieran la respuesta. La tía Pilar retrocedió, cambiando de expresión, porque se dio cuenta de que estaba en el bando equivocado, y que lo que creía que era la verdad resultó ser solo una parte de la historia, contada a conveniencia. Miré a los tres, y bajé el tono de mi voz, haciéndola más afilada. «Hoy no he venido a discutir. He venido a proteger a mis padres. Si siguen molestando, dejaré que mi abogado se encargue de todo, sin ninguna excepción». Mi padre salió de la casa con voz firme y profunda. «Carmen, ya basta. Deja que yo me encargue». Miré a mi padre y vi que en sus ojos ya no había pánico, sino una firmeza que nunca había visto en él. Tal vez, porque llega un momento en que incluso la persona más pacífica tiene que aprender a mantenerse firme para proteger a su familia. Alejandro me miró, con voz baja. «Carmen, ¿de verdad no hay marcha atrás?» Lo miré fijamente durante un rato y negué suavemente con la cabeza. No es que no hubiera marcha atrás, sino que nunca estuve en el camino equivocado desde el principio. Simplemente, caminé demasiado tiempo por una senda que no era para mí. Se hizo el silencio absoluto. Ya no hubo gritos, ni calumnias. Solo tres personas dándose cuenta de que lo que acaban de perder no era un matrimonio, sino la oportunidad de conservar el respeto de los demás. Me giré, entré en la casa y cerré la puerta. Y en ese instante, supe que todo lo que había dejado atrás empezaba a cambiar para siempre. No porque quisiera venganza, sino porque la verdad por fin estaba en su sitio. Tras cerrar la puerta de la casa de mis padres, me quedé allí de pie unos segundos. El silencio era tal que podía escuchar el tic-tac del reloj del salón marcando un ritmo muy suave. Afuera, el alboroto de los vecinos aún no se había disipado del todo. Pero ya no sentía la necesidad de enfrentarme a esas miradas, porque lo más aterrador no es el cotilleo de los extraños, sino el momento en que tu propia familia empieza a ver la verdad y deja de apoyarte. Yo entendía perfectamente que cuando un matrimonio pasa de las discusiones emocionales al terreno legal y del honor, ya no es un asunto privado, se convierte en una cadena de consecuencias irreversibles. En el salón, mi madre seguía allí sentada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ya no lloraba en voz alta. Mi padre, en silencio, se sirvió un vaso de agua y lo puso en la mesa frente a mí, un hábito que tenía desde que yo era pequeña cada vez que pasaba algo malo. Y ese pequeño gesto hizo que, de repente, sintiera ganas de llorar, porque sin importar quién fuera yo allá afuera, ni el puesto que ocupara, en esta casa seguía siendo simplemente una hija que necesitaba ser protegida cuando el mundo exterior era demasiado duro. Mi padre se sentó frente a mí, su voz era profunda, pero ya no temblaba. Se había sustituido por una extraña calma, la de alguien que ha decidido dejar de esconderse. «Carmen, no me importa si eres directora general o lo que sea, solo quiero que me digas una cosa de verdad. ¿Has hecho algo mal en todo esto?». Lo miré. En su mirada no había juicio, solo la preocupación de un padre que ha trabajado duro toda su vida y no quiere que su hija se meta en problemas innecesarios. Y yo sabía que, si no respondía de la manera correcta, él volvería a cargar con la presión sobre sí mismo. «No me he equivocado, papá, pero cometí el error de callarme durante demasiado tiempo». Mi madre apretó mi mano. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué pasa si ellos siguen alargando esto?». Respiré hondo. Este era el momento en que ya no podía dudar. «Voy a hablar con mi abogado. Romperé cualquier responsabilidad relacionada con Alejandro, cancelaré todas las tarjetas adicionales y lidiaré con la garantía de 80.000 euros de acuerdo con la ley. No quiero alargarlo más, porque cuanto más se alargue, más os afectará a vosotros». Mi padre asintió levemente, pero en sus ojos había algo mucho más pesado. «Pero la familia de él no se quedará de brazos cruzados.
Esbocé una sonrisa, muy ligera pero llena de cansancio. Lo sé, porque entendía que Isabel no era alguien que aceptara la derrota fácilmente, especialmente frente a alguien a quien había despreciado durante 10 años. Y por eso, casi podía adivinar que su próximo paso no se detendría en la puerta de la casa de mis padres o en el vestíbulo de mi empresa, sino en llamadas, en comentarios e incluso en acciones para presionar que se extenderían aún más. Y como esperaba, a la mañana siguiente, Pablo me llamó muy temprano cuando apenas había encendido el portátil para empezar a trabajar. Su voz era más seria de lo habitual. Carmen, hay un nuevo problema. No levanté la vista de la pantalla. Dime. La familia de Alejandro ha presentado una queja formal a nuestros socios. Dicen que usaste tu puesto para eludir deudas personales y cometiste fraude dentro de tu familia. Me detuve un par de segundos y dejé escapar un suspiro. Tal y como pensaba, Isabel estaba empezando a trasladar la batalla al ámbito empresarial, creyendo que la presión social me haría retroceder. Pero no sabía que mi empresa no era un pequeño negocio que pudiera tambalearse por unas cuantas acusaciones emocionales. Me levanté y fui a la ventana de cristal, contemplando Madrid comenzando un nuevo día, y hablé despacio. Prepara una reunión urgente con el departamento legal. Envía todos los documentos originales al socio principal para que lo evalúen por su cuenta. No es necesario dar más explicaciones. Pablo guardó silencio un segundo antes de responder. Entendido. Pero, ¿qué pasa con Alejandro? Me quedé callada un momento. Hablar de Alejandro en ese instante ya no era hablar de un exmarido. Era hablar de un eslabón que estaba a punto de ser triturado por la sociedad. Aparecerá por su cuenta, dije en voz baja, porque cuando uno se queda sin dinero, sin el apoyo de su madre y sin la amante a sus espaldas, gente como él no sabe dónde esconderse. Efectivamente, a las pocas horas llegó un correo urgente del departamento legal. Decía que Alejandro había ido directamente a las oficinas de nuestro mayor socio corporativo, plantándose en el vestíbulo y exigiendo ver a alguien con autoridad. Quería denunciar que yo abusaba de mi cargo para cortar sus fuentes de financiación, pero lo que me llamó la atención no fue esa acción en sí, sino que estaba empezando a usar el título de exmarido como su última arma para intentar arrastrarme con él al abismo. No fui de inmediato, lo hice esperar, porque hay personas que, presas del pánico, revelan su verdadera naturaleza sin que nadie las presione. Cuando por fin llegué al vestíbulo de los socios, Alejandro estaba de pie en medio de la sala de espera. Su camisa seguía arrugada, y su mirada reflejaba cansancio y resentimiento. Al verme casi dio un salto. Carmen, por fin das la cara. Me mantuve a una distancia prudente, con voz tranquila. ¿A qué has venido? Alejandro soltó una carcajada forzada. A decir la verdad. Ladeé ligeramente la cabeza. ¿Qué verdad? Que tú estás detrás de todo esto. Orquestaste todo para hundirme en deudas. Usaste dinero para ocultar quién eras. Te aprovechaste de mí y de mi familia. Me quedé en silencio unos segundos, mirándole directamente. ¿Tienes pruebas? Alejandro se quedó paralizado. En ese instante, supe que no tenía nada más que emociones y desesperación. Continué. ¿O solo es el sentimiento de que todo debería haber sido tuyo, pero ahora ya no lo es? Alejandro apretó los puños. No me presiones. Bajé el tono de voz. No te presiono. Solo estoy dejando que digas todo lo que has ocultado durante 10 años. El espacio se quedó en silencio. Incluso el personal de recepción dejó de hacer lo que estaba haciendo para observar. Alejandro empezó a perder el control. ¿Te crees que has ganado? ¿Crees que tener dinero te da derecho a humillar a los demás? Lo miré fijamente durante un buen rato, y luego hablé muy despacio. No necesito ganarte, Alejandro, porque, de principio a fin, nunca he jugado a tu mismo juego. Aquellas palabras lo dejaron de piedra, porque lo que más duele no es ser derrotado, sino darse cuenta de que la otra persona nunca te consideró un rival. Justo en ese momento, Pablo se acercó y me entregó una carpeta. Carmen, los socios han confirmado su respuesta. Apoyan a nuestra empresa. Asentí con la cabeza y me volví hacia Alejandro. ¿Tienes algo más que decir? Alejandro se quedó mudo. No más gritos, no más acusaciones, ninguna fachada. Solo un hombre empezando a comprender que todo en lo que se apoyaba se había desmoronado. Me di la vuelta y me marché. No porque no quisiera seguir viéndolo, sino porque sabía que esta conversación había terminado hacía tiempo. Solo que él acababa de oír el punto final. Cuando salí del vestíbulo, supe muy bien que, a partir de ese momento, Alejandro ya no era el hombre que fue mi marido. Solo era alguien que recorría hasta el final el camino que él mismo había elegido. Salí del edificio del socio comercial con una mente sorprendentemente serena. No porque todo hubiera terminado de la mejor manera, sino porque finalmente vi con claridad la verdadera naturaleza de esta batalla. Ya no se trataba de un divorcio, ni de dinero,
ni del simple bien o mal entre dos personas que compartieron vida. Se había convertido en el derrumbe en cadena de un sistema de ilusiones que Alejandro e Isabel habían construido a su alrededor durante tantos años, convencidos de que bastaba con guardar las apariencias para distorsionar la verdad, de que gritar más alto convertía las mentiras en realidades. Pero olvidaron algo. En este mundo, hay cosas que no se pueden borrar a gritos, y los documentos legales, las facturas y los números siempre serán lo único que sostenga la verdad cuando las emociones se agotan. Pablo caminaba a mi lado mirando su tableta. Su voz se volvió más grave. Carmen, la Policía Nacional, a través de la UDEF, ha recibido la denuncia de los acreedores de Alejandro. Están considerando ampliar la investigación relacionada con el aval y los flujos de dinero. No me sorprendí, solo asentí ligeramente. Bien, que sigan el procedimiento. Pablo me miró un momento antes de continuar. Pero creo que la situación de Alejandro está empeorando rápido. Los socios acaban de cancelarle todos sus contratos individuales. Ahora no tiene ingresos. Además, su madre sigue llamando para presionar a todas las partes involucradas. Hice una pequeña pausa. No por lástima, sino porque estaba visualizando al hombre que solía plantarse frente a mí golpeándose el pecho, diciendo que él era el pilar, que él ganaba el dinero y mantenía a la familia. Ahora, tenía que llamar a antiguas amistades para mendigar una ayuda que antes habría despreciado. Hablé despacio. Alejandro no ha perdido su dinero primero. Ha perdido su posición. Y cuando un hombre pierde su posición, el dinero es solo el resto del derrumbe. Pablo se quedó callado unos segundos y asintió. Lo entiendo. Subí al coche y la puerta se cerró. Afuera, Madrid seguía su curso tan ajetreado como siempre, como si no estuviera ocurriendo ninguna tragedia personal, pero dentro de mí sentía claramente que este no era el final. Personas como Alejandro e Isabel nunca se detienen ante su primer fracaso. Seguirían buscando aferrarse a cualquier relación que les quedara, ya fuera la familia, los parientes o cualquiera que hubiera estado de su lado. Y efectivamente, cuando regresé a casa de mis padres esa noche, antes siquiera de llegar al portal, vi un coche desconocido aparcado enfrente. Dentro estaba Isabel, a su lado Alejandro. Esta vez no estaba Lucía ni nadie más, solo madre e hijo, en un estado de agotamiento casi total. Sin embargo, en sus ojos seguía brillando la obstinación de quienes se niegan a admitir su derrota. Mi padre estaba en el patio, tenso pero tratando de mantener la calma. Mi madre estaba detrás de la puerta entreabierta, asustada. Entendía que esto ya no era un cruce de palabras, sino un enfrentamiento directo e ineludible. Bajé del coche. Antes de decir nada, Isabel se abalanzó sobre mí. Esta vez no hubo gritos, sino una voz rota, entremezclada de ira y desesperación. Carmen, ¿qué más quieres? ¿Quieres empujar a mi hijo a la muerte para estar contenta? Me quedé quieta. Ni un paso atrás ni uno adelante. Isabel, yo no empujo a Alejandro a ningún lado. Solo dejo que las cosas ocupen su lugar. Alejandro estaba detrás, con la voz ronca. Carmen, te lo suplico. Para allá. Sé que me equivoqué. Lo miré, sin que mi mirada flaqueara. No te equivocaste por una acción puntual. Te equivocas al darte cuenta solo cuando ya lo has perdido todo. Esas palabras silenciaron a Alejandro. Isabel, en cambio, arremetió de inmediato. No hables así. Mi hijo ya ha sufrido bastante. Fue un error del momento. Sonreí, aunque sin alegría. Un error del momento no te hace contraer una deuda de 80.000 euros, ni usar el nombre de otro para un aval. Tampoco hace que su madre gaste 50.000 euros de una tarjeta que no es suya creyendo que es normal. Isabel se calló, con los ojos temblorosos. Sabía que su mayor miedo no era la ley, sino escuchar la verdad dicha por su nombre. Alejandro dio un paso adelante, bajando la voz. Carmen, dime qué quieres que haga. Puedo ir pagando poco a poco. Puedo empezar de cero. Lo miré fijamente. No lo entiendes, Alejandro. Ya no se trata de dinero. Él se quedó de piedra. Yo continué. El problema es que usaste la confianza de los demás como una herramienta, y cuando esa confianza se rompe, no hay forma de volver a pegarla. El silencio se alargó. La brisa nocturna hizo rechinar la puerta. Mi madre salió de casa. Su voz temblaba pero era clara. Carmen, ya basta. Dejémoslo aquí. Me giré para mirar a mi madre. En sus ojos se reflejaba el agotamiento de alguien que no quería ver a su hija arrastrada a un pozo sin fondo. Pero yo sabía que, si paraba ahora, las cosas no terminarían, solo cambiarían a algo peor. Volví a mirar a Alejandro e Isabel. Lo diré por última vez. No necesito que Alejandro me devuelva sus sentimientos, ni necesito que Isabel me pida perdón. Solo necesito que todo se resuelva por la vía legal, sin interferencias personales y sin molestar a mis padres. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Vía legal?
¿Solo sabes de vías legales? ¿Qué pasa con nuestros 10 años de matrimonio? Lo miré, por primera vez, con verdadero cansancio en los ojos. Ese matrimonio murió el día que elegiste guardar silencio mientras tu madre me insultaba, el día que usaste mi dinero para comprarle estatus a tu familia, y el día que firmaste ese aval sin molestarte en leerlo. Esa fue la última estocada. Alejandro se quedó en silencio, sin palabras para rebatir. Isabel se dejó caer en el escalón de la entrada. Ya no gritaba, solo respiraba pesadamente. Carmen, ¿de verdad quieres llevar a mi familia a un callejón sin salida? La miré, bajando la velocidad de mi voz. Yo no llevo a nadie a un callejón sin salida. Son las decisiones de Alejandro y las suyas las que les han traído hasta aquí. Mi padre salió y se puso a mi lado, con una voz profunda y tajante. Ya es suficiente. Si continúan, dejaremos que la justicia intervenga de forma íntegra. Alejandro miró a mi padre y luego me miró a mí. Por primera vez, en su mirada no había ira, sino verdadero pánico, pero era demasiado tarde. Lo que tenía que decirse, se dijo. Lo que tenía que romperse, se rompió. Y lo que tenía que acabar, no tenía forma de recuperarse. Me di la vuelta, abrí la puerta y entré en casa sin mirar atrás, porque comprendí claramente que, a partir de ese momento, mi vida ya no pertenecería a esas viejas mentiras. Pertenecería a la paz que me había costado 10 años de silencio. Esa noche casi no dormí, no por miedo ni remordimiento, sino porque mi mente repasaba una y otra vez todo lo ocurrido frente al portal, donde Alejandro e Isabel habían estado de pie sobre la delgada línea entre la dignidad y la desesperación. Y cuando una persona es empujada hasta el punto de no tener nada a lo que aferrarse, pierde el control. A la mañana siguiente, Pablo me llamó muy temprano, con una urgencia inusual. Me informó de que los abogados habían presentado oficialmente la solicitud de embargo preventivo de los bienes relacionados con el aval de los 80.000 euros que Alejandro firmó. El banco también había confirmado la revisión de todos los movimientos de la tarjeta adicional que usaba Isabel. En una sola noche, lo que parecía ser una disputa familiar se había convertido irrevocablemente en un asunto legal sin retorno. Me senté en mi oficina. La luz del monitor reflejaba un tono frío en mi rostro. Pablo, a mi lado, dejó un grueso archivo sobre el escritorio. Su voz era baja, como si temiera romper el silencio de la sala. Carmen, el juzgado ya ha recibido los documentos. El banco ha confirmado el embargo temporal. Y hay un nuevo detalle. Levanté la vista. Pablo dudó un momento antes de continuar. Alejandro ya no tiene propiedades a su nombre, pero hay indicios de que está buscando a terceros para que pongan activos a su nombre, y así conseguir préstamos rápidos fuera del sistema bancario. Fruncí el ceño ligeramente. No por sorpresa, sino porque este comportamiento ya no era simple desesperación. Era la fase final de alguien aferrándose a algo que no puede controlar, como alguien que se ahoga y se agarra a cualquier cosa que flote, aunque eso lo hunda más rápido. Me levanté y miré los coches que recorrían la Castellana. Alejandro ya no actúa con la razón. Es puro instinto de supervivencia, dije lentamente. Pablo guardó silencio unos segundos. ¿Quieres que bloquemos todas las vías de comunicación? Negué con la cabeza. No hace falta. Cuanto más le bloquemos, más en pánico entrará. Cuanto más le dejemos llegar a sus propios límites, más rápido terminará todo. Como predije, horas después apareció Isabel. Esta vez, no en la empresa ni en casa de mis padres, sino frente a las oficinas de mis abogados, donde se procesaban los documentos. Ya no tenía la actitud impositiva de antes. Estaba exhausta, aferraba su viejo bolso, con el pelo desordenado y ojeras oscuras. Se plantó en la entrada como alguien que ya no tiene a dónde ir, y Alejandro estaba detrás de ella. Caminaba encorvado, con la mirada vacía, como si llevara muchos días sin dormir bien. Cuando llegué, me vieron de inmediato. La primera reacción de Isabel no fue gritar, sino correr a agarrarme de las manos. Su voz temblaba hasta casi quebrarse. Carmen, te lo ruego, sálvalo esta vez. Considéralo un ruego mío. Miré sus manos sujetando las mías y me aparté suavemente. No por odio, sino porque sabía que, si cedía una vez más, todo volvería al mismo bucle. Isabel, no tengo el poder de salvar a Alejandro de sus propias decisiones. Alejandro, desde atrás, habló con voz ronca. Carmen, sé que me he equivocado. De verdad lo sé. Haré lo que me pidas. Solo ayúdame a salir de esta deuda. Me giré para mirarlo, sin emoción alguna. Sigues sin entenderlo, Alejandro. No te equivocaste en una sola decisión. Te equivocaste en tu forma de vivir. Pensaste que firmar por otros era normal, que usar dinero ajeno era un derecho, y que mi silencio era sumisión. Alejandro retrocedió un paso.
como si esas palabras hubieran golpeado la última parte que intentaba ocultar. Isabel rompió a llorar. Pero es mi hijo, no puede ir a la cárcel. Tienes que entenderme. La miré durante un largo rato. En ese momento, no veía a la suegra impositiva, sino a una madre aterrorizada por perder a su hijo. Pero ese miedo no iba acompañado de arrepentimiento, sino del deseo de que otro pagara las consecuencias. Lo entiendo, pero no puedo vivir la vida por él. Un hombre salió del despacho de abogados y me entregó un sobre con gesto solemne. Doña Carmen, esta es la notificación oficial del banco. Si en un plazo de 7 días no hay un plan de pago o un aval legal, el expediente pasará a demanda civil y podría derivar en una investigación penal por fraude en la firma del aval. El silencio fue absoluto. Alejandro se quedó mudo. Isabel, incapaz de mantenerse en pie, tuvo que apoyarse en la pared. No, no puede ser. Solo es una deuda. ¿Cómo va a haber una investigación? Me volví hacia ella manteniendo una calma absoluta. Cuando se firma una deuda con información incompleta o engañosa, deja de ser un asunto civil. Alejandro me miró. Esta vez no había ira ni rebeldía. Había auténtico terror. Carmen, ¿de verdad quieres que desaparezca de tu vida? Guardé silencio y luego respondí muy lentamente. Tú desapareciste de mi vida el día que firmé los papeles del divorcio. Simplemente no has querido aceptarlo. Esas palabras lo dejaron clavado en el sitio. Por primera vez comprendió que yo no le estaba alejando. Era él quien no había querido abandonar su propia fantasía. En ese momento mi teléfono vibró. Era Pablo. Carmen, hay novedades, dime. Alejandro se acaba de ir de los juzgados. Pero no va a su casa. Va hacia tu empresa. Y lleva consigo copias de todo el expediente del aval. Hice una pausa y cerré los ojos. Lo comprendí al instante. Ya no venía a rogar. Era la transición al enfrentamiento directo final. Colgué. Vi a Alejandro caminando hacia el lugar donde creía poder revertirlo todo, pero solo sería el lugar donde morirían sus últimas ilusiones. Miré al abogado, preparado una reunión de urgencia, y luego añadí, más despacio pero con firmeza, esta vez será el final absoluto. Sabía que, al volver a la empresa, la historia dejaría de tratarse sobre ayudar o no. Sería el momento en que la luz de la verdad lo iluminaría todo, sin lugar para más mentiras ni más actuaciones. Entré en la sala de reuniones con una pesadez que sentía en cada paso, no por miedo a Alejandro, sino porque sabía que, cuando un hombre ha perdido sus apoyos legales y emocionales, ya no actúa con la razón, sino con el instinto primario de arrastrar a otros consigo. Como esperaba, al abrirse las puertas, vi a Alejandro de pie en el centro de la sala, sosteniendo un grueso fajo de documentos. Varios altos cargos de la empresa se habían apartado a un lado, con expresiones tensas. Esto ya no era un asunto interno, sino una situación que podía afectar a la imagen de la compañía. Al verme, Alejandro dio un paso adelante. Su voz sonaba áspera y apresurada. Carmen, explícamelo. ¿Por qué tienes estos papeles? ¿Por qué me estás acorralando de esta manera? Me quedé quieta. Lo miré como quien observa el resultado inevitable de algo que se decidió hace tiempo. Alejandro, yo no creé esos papeles. Los firmaste tú, el banco los confirmó y el departamento legal los verificó. Él se echó a reír, pero fue una risa forzada y resquebrajada. Pero si no fuera por ti, yo no estaría en esta situación. Tú estás detrás de todo esto. Tú podrías haberlo detenido. Dejé escapar un suspiro. Ya no sentía enfado, solo un claro cansancio. No era la primera vez que escuchaba a alguien descargar toda su responsabilidad sobre otro para no asumir sus decisiones. Alejandro, ¿recuerdas el primer día que firmaste ese aval? Te pregunté. ¿Lo has leído? ¿Lo entiendes? Y me dijiste que no hacía falta leerlo porque confiabas en que yo lo arreglaría todo. Entonces, ¿de quién era la confianza y de quién la responsabilidad? Alejandro se detuvo. Sus ojos temblaron. Por un segundo recordó exactamente sus propias palabras, pero en lugar de admitirlo, apretó con más fuerza la carpeta, como si eso fuera a cambiar la realidad. En ese instante, Isabel apareció en la puerta. Estaba exhausta, con los ojos llorosos, pero intentó mantener su tono. Carmen, ya has hecho suficiente. Di que más quieres, pero no lo lleves al límite. Me volví hacia ella. Isabel, yo no acorralo a nadie. Solo dejo que todo siga el proceso que ustedes mismos crearon desde el principio. Ella negaba continuamente con la cabeza. Pero es mi hijo. No puede ir a la cárcel. No puede deber tanto dinero. La miré un largo rato y pronuncié unas palabras que hicieron enmudecer a todos en la sala. Nadie llega a un callejón sin salida de repente. Llegan después de haber tomado muchas malas decisiones y no haberse detenido. Alejandro golpeó la carpeta contra la mesa. Su voz se rompió. Deja de darme sermones morales.
Solo tienes que retirar la demanda. Solo tienes que decir una palabra y esto se acaba. Lo miré impasible. Alejandro, esto no es un drama amoroso. Es una obligación legal. Al firmar, ya no depende de los sentimientos de nadie. El ambiente se volvió tan denso que se escuchaba el ventilador del aire acondicionado. Un abogado del departamento legal entró y me entregó una actualización. Doña Carmen, el banco confirma que si el señor Alejandro no presenta un plan de pago en 48 horas, el expediente pasará a la Unidad de Investigación de Fraude de la Policía Nacional por la firma del aval. Al escuchar la palabra investigación, el rostro de Alejandro se quedó blanco. Isabel se tambaleó y cayó en una silla, llevándose las manos al pecho. No, no puede ser. Es solo una deuda. ¿Por qué iba a investigarse? Me volví hacia ella. Cuando una deuda se firma con datos engañosos, deja de ser un simple problema civil. Alejandro me miró. Ya no había enfado, solo verdadero pánico. Carmen, ¿de verdad quieres que desaparezca de tu vida? Guardé silencio un momento y respondí muy despacio. Desapareciste de mi vida el día que firmé los papeles del divorcio. Solo que te has negado a aceptarlo. Se quedó de piedra. Por primera vez se dio cuenta de que el problema no era que yo le empujara, sino que él nunca había querido abandonar su ilusión. En ese momento la puerta volvió a abrirse. Era Pablo, más alterado de lo normal. Carmen, problema grave. Dime. Pablo respiró hondo. Alejandro acaba de publicar todo en redes sociales. Te acusa de estafa corporativa, adjuntando fotos de documentos falsificados. Se está viralizando muy rápido. El tiempo pareció detenerse. Isabel se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Alejandro se quedó quieto, pero en sus ojos brilló un destello de aferramiento, como si este fuera el último camino que podía tomar para presionarme. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, entendí que todo había sobrepasado el ámbito personal. Se había hecho público, y ya nadie podía retroceder. Miré a Pablo. Sube todos los documentos verdaderos. Hazlos públicos junto con las certificaciones del banco y del departamento legal. Pablo asintió. Entendido. Alejandro me miró, con voz temblorosa pero intentando sonar firme. ¿Piensas enfrentarte a mí hasta el final? Lo miré fijamente y pronuncié mis últimas palabras en aquella sala. No, Alejandro. Eres tú quien decidió ir hasta el final desde el momento en que usaste la mentira como tu forma de vida. La sala se sumió en un silencio absoluto. Sin discusiones. Sin golpes en la mesa. Solo el sonido de los dedos de Pablo tecleando rápidamente mientras subía toda la documentación al sistema público. En ese instante supe que la historia había llegado a un punto de no retorno. Un lugar donde la verdad ya no era algo discutible, sino lo que expondría por sí misma todo lo oculto de los últimos 10 años. Cuando Pablo subió los archivos verdaderos a la red, junto con las certificaciones del banco, de los abogados y de los socios corporativos, ya no presté atención al alboroto que me rodeaba. Solo veía el frío e implacable flujo de datos separando la verdad de la mentira. En las redes sociales, donde las emociones siempre estallan antes que la razón, la publicación de Alejandro se había propagado rápidamente. Había miles de comentarios, divididos entre curiosidad y juicio. Pero, apenas unas horas después de que aparecieran los documentos oficiales, la corriente cambió de dirección. No porque alguien se pusiera de mi parte, sino porque los papeles no mienten. Y la verdad, una vez probada, no deja margen para el sentimentalismo. Me senté en mi despacho, mirando la pantalla actualizarse. Sin embargo, no sentía la alegría de la victoria, ni pena por la derrota. Solo sentía un claro vacío, como cuando pasa una tormenta y lo deja todo empapado, frío, pero en silencio. Pablo seguía a mi lado. Bajó la voz. Carmen, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha recibido la ampliación del expediente. Han citado a Alejandro para declarar en un plazo de 24 horas. Asentí, sin apartar los ojos del monitor. Bien, sigue el protocolo. Pablo me observó un rato y preguntó muy bajito, ¿estás bien? Callé un momento y sonreí levemente. Si estoy bien o no, ya no importa. Lo importante es que todo vuelve a su lugar. Y así fue. Un día después, Alejandro fue citado oficialmente. Ya no había diálogos personales, ni ruegos, ni enfrentamientos emocionales. Era una citación formal en presencia de su abogado, representantes del banco y la policía. Cada firma, cada transferencia, cada euro, se expuso claramente sobre la mesa. Por primera vez, ya no veía a Alejandro como un exmarido, sino como un individuo afrontando las consecuencias de aquello que siempre había subestimado. Isabel también acudió, pero sin los llantos ni los aires de superioridad. Se sentó en un rincón de la sala de espera, agarrada a su bolso. Su mirada ya no albergaba hostilidad hacia mí, sino un asombro prolongado.
Era como si intentara encontrar un mundo que creía controlar, pero que había dejado de existir hacía mucho tiempo. Cuando terminó la citación, Alejandro salió. Su rostro carecía de emociones. No había rabia ni súplicas. Solo el agotamiento extremo de quien comprende que sus palabras ya no tienen peso para cambiar nada. Isabel caminaba tras él. Sus pasos eran lentos, como si cada zancada arrastrara la vida que había apostado por su hijo. Alejandro me vio en el pasillo. Por primera vez no me gritó ni me habló con desesperación. Solo dijo en voz baja: «Carmen, ¿he perdido?» Lo miré, no para confirmar una victoria, sino para sellar el final. «No has perdido contra mí, Alejandro. Has perdido contra tus propias decisiones». Eso le dejó paralizado, sin protestas. Hay verdades que, dichas al final, no admiten discusión. Isabel se acercó. Su voz temblaba. «Carmen, ¿puedes perdonarlo solo una vez? Te lo suplico». La miré, ya sin ira, sin lástima, solo con fría claridad. «Isabel, el perdón no borra la responsabilidad. Y yo no tengo derecho a borrar las consecuencias de los actos de otra persona». Ella bajó la cabeza. Alejandro se quedó unos segundos más y luego se marchó, sin mirar atrás, sin añadir ni una palabra. Y supe que aquello no era solo una despedida legal. Era la desconexión total de una relación forjada en el error. Los días siguientes transcurrieron en paz. Tan en paz que sentía que habitaba en otra dimensión. Sin teléfonos sonando sin parar, sin confrontaciones inesperadas, sin calumnias de las que defenderme. Por primera vez en años, podía sentarme en mi oficina sin tener que preparar la mente para la próxima batalla. Una tarde, Pablo me trajo el último informe. «Carmen, aquí tienes las conclusiones preliminares. Alejandro asumirá la responsabilidad financiera del aval. Su madre no tiene implicaciones legales, pero no podrá usar más las tarjetas ni los fondos previos». Asentí y cogí el informe sin abrirlo. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba Madrid con suavidad. Sentí con absoluta claridad que todo lo ocurrido no trataba sobre ganar o perder, sino que era una dura lección sobre cómo las personas pueden perderse cuando dejan de respetar los límites del otro. Pablo preguntó: «¿Te arrepientes?» Tras un largo silencio respondí: «No, solo lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Si desde el primer día hubiera sido firme, quizá las cosas no habrían llegado tan lejos. Pero en la vida no existen los condicionales, solo existen los hechos, y la capacidad de aprender a levantarse a partir de ellos». Esa tarde, al salir de la oficina, Madrid estaba tan bullicioso como siempre. La gente seguía yendo a trabajar, saliendo de su turno, apresurándose en sus propias vidas. Nadie sabía que, en un rincón del sistema legal, acababa de terminar un drama personal. Pero para mí, era el cierre definitivo a 10 años de mi vida. Me quedé mucho rato frente a la puerta del edificio antes de subir al coche. Cuando se cerró la puerta, no volví a mirar atrás, no por olvidar, sino por comprender que hay caminos en los que no hace falta darse la vuelta. Solo basta con seguir adelante. Esta historia, que comenzó con un matrimonio aparentemente normal, se cerró llamando a la verdad por su nombre, asignando responsabilidades a quien correspondía, y con una mujer que aprendió a dejar de callar a cambio de una paz falsa. Cuando una historia así termina, y uno se sienta a reflexionar en la calma posterior al desastre, se da cuenta de algo curioso. En un enfrentamiento, el que gana no siempre es el más feliz, ni el que sale más herido es necesariamente el perdedor. La vida no reparte los aciertos y errores de forma tan clara como solemos pensar. Es más bien como un río que, silenciosamente, arrastra lo que ya no sirve, dejando atrás a los que saben parar a tiempo y aprenden a sostenerse sobre su nueva orilla. Desde fuera parece una simple historia de dinero, de estatus, de un divorcio amargo. Pero, ahondando un poco, descubrimos pequeñas grietas que se alargaron con los años, silencios cuando se debía hablar, tolerancia aparentemente inofensiva que se convirtió en rutina, hasta que esos pequeños detalles se sumaron en una ola gigante que arrastró un fragmento de vida sin que nadie pudiera evitarlo. Tendemos a creer que el vínculo familiar es lo más irrompible, que por ser marido y mujer, o suegra y nuera, cualquier problema se solucionará de forma natural. Pero los vínculos familiares son como un jardín. Si no se riegan con respeto, capacidad de escucha y límites claros entre el dar y el recibir, tarde o temprano se secan, no por falta de amor, sino por la erosión de pequeños actos diarios. Hay personas que no son malas desde el principio. Simplemente, se acostumbran a cruzar los límites ajenos sin recibir resistencia. Confunden la bondad con la obligación, el silencio con la aprobación, y el sacrificio ajeno con la base para su propia vida. Y eso es lo que hace que todo se deslice hacia el abismo sin que nadie lo perciba. Hasta que las consecuencias afloran, y ya nadie puede dar marcha atrás para arreglarlo.
Sin embargo, incluso en el relato de tanta ruptura, emerge algo fundamental. El ser humano conserva la capacidad de levantarse, de decir no a tiempo, de restablecer sus propios límites, no como revancha, sino para dejar de perderse a sí mismo en relaciones insanas. La amabilidad no significa permitir que te hagan daño, y la indulgencia no implica tolerar que se repita la injusticia. A veces, madurar no consiste en aguantar más. Consiste en saber cuándo parar, cuándo callar para proteger tu paz, y cuándo alzar la voz para defender tu propio valor y el de quienes amas. Quien escoge siempre el silencio no solo acaba perdiendo la justicia, sino también el respeto por sí mismo. Al recordar esta historia, lo más digno de reflexión no es quién ganó o quién perdió, sino cómo decidió vivir cada uno frente a tentaciones muy humanas: el dinero, las apariencias, la necesidad de control y el menosprecio por los sentimientos ajenos. Son esas elecciones, por mínimas que parezcan, las que dejan huellas indelebles en la vida. A menudo se piensa que el simple hecho de ser parientes perdona cualquier error, pero el perdón solo cobra sentido cuando el que se equivoca sabe detenerse y cambiar. De lo contrario, perdonar se vuelve un bucle que obliga a la víctima a sufrir una y otra vez. Al final, lo que se pierde no es solo una relación, sino la fe en esa persona. Pero, a pesar de las historias tristes, no hay que mirar la vida con excesiva dureza, porque, entre los conflictos, sigue habiendo personas que eligen la integridad, que deciden honrar a sus mayores con sinceridad y no por imposición, que eligen amar a sus familias con empatía, no con tiranía. Y son esas personas las que evitan que nuestra sociedad caiga en la frialdad absoluta. El respeto a la familia no consiste en una sumisión ciega, es el respeto mutuo entre generaciones. Es cuando los padres saben escuchar, cuando los hijos mantienen la educación, y cuando todos comprenden que el vínculo familiar no es un derecho de propiedad, sino una relación que debe nutrirse de justicia y humanidad. Porque cuando el amor familiar se usa como herramienta de control, no importa qué títulos sagrados se empleen, perderá su verdadero sentido. En esta vida, lo más valioso no es acumular riqueza o alcanzar grandes cargos. Lo más valioso es mirar atrás y no arrepentirse de haber maltratado a alguien por estar en desventaja, ni sentir remordimientos por haber callado cuando se debía hablar. La verdadera paz no reside en derrotar al otro, sino en poder dormir con la conciencia tranquila. La historia termina, pero su huella permanece. Quien la escuche se llevará sus propias reflexiones. Puede ser un recordatorio para valorar a quienes están a nuestro lado, una advertencia para no ir demasiado lejos en relaciones que creemos seguras, o quizás un alivio al comprender que, a veces, marcharse de un lugar que ya no es el adecuado no supone una pérdida, sino la oportunidad para un comienzo más digno. Si algo podemos rescatar de todo esto, es el deseo de vivir con menos prisa, de ser un poco más amables y de trazar una clara línea divisoria entre ser paciente y perderse a uno mismo. La vida no es tan larga como para seguir cometiendo errores en relaciones insanas, ni tan corta como para no poder empezar de nuevo con auténtica dignidad. Ojalá, después de conocer este relato, miremos nuestro entorno con unos ojos más comprensivos pero lúcidos, para saber amar adecuadamente, cuidar a las personas correctas y valorarnos a nosotros mismos ante cualquier circunstancia. Al final, una vida que merece ser vivida no es una vida sin tormentas. Es aquella en la que, tras la tormenta, aún conservamos nuestra humanidad y la paz en nuestra alma.